Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Vamos a empezar la reunión científica correspondiente al mes de julio, como los últimos meses. Hoy tenemos también invitados de las sociedades de nuestro país. Hoy vamos a contar con la participación de tres distinguidas disertantes de la Sociedad Cuyana de Gerontología y Geriatría. Precisamente son tres profesionales de la provincia de Mendoza. La primera disertante va a ser la doctora Florencia Álvarez. Yo voy a leer porque de memoria no me acuerdo todas las presentaciones. Así que vamos a presentar a la doctora Florencia Álvarez, médica especialista en medicina interna, geriatría y gerontología, y especialista también en cuidados paliativos. Pertenece al staff del Servicio de Medicina Interna del Hospital Español de Mendoza y es directora de la carrera de especialización en geriatría de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias, Florencia. Luego va a exponer la doctora Sandra Rojo. Ella es especialista en gerontología y geriatría, tiene hecho un posgrado en diabetes, es la actual presidenta de la Sociedad Cuyana de Geriatría y Gerontología y es profesora adjunta de la Cátedra de Geriatría de la Universidad Nacional de Mendoza. Y por último, va a presentar la licenciada Liliana Costa. Ella es licenciada en nutrición, es magíster en alimentación y nutrición geriátrica, es especialista en nutrición y clínica del adulto y es docente de la Diplomatura Universitaria de Terapia Nutricional en Diabetes. El tema que nos va a convocar hoy es el relacionado con las decisiones en diabetes y en algunas terapéuticas específicas. La doctora Florencia Álvarez nos va a hablar de la mirada integral con decisiones personalizadas, las normas ADA, Sociedad Americana de Diabetes 2025, que recomienda para la atención de adultos mayores con diabetes. La doctora Rojo, nos va a hablar del riesgo-beneficio de la semaglutide. Y por último, la licenciada Costa nos va a hablar de las recomendaciones nutricionales para pacientes que reciben semaglutide. Bueno, sin más, le damos la palabra a la doctora Álvarez. Si quiere compartir, por favor. Ya comparto con ustedes. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación y avísenme en cuanto ya lo vean pantalla completa. Perfecto, ya ahí lo tenemos en pantalla completa. Bien, bueno. La idea en esta disertación es poder hacer un repaso de las guías ADA, que todos los enero de cada año la American Diabetes Association presenta estas guías después de haber revisado si existían algunos estudios de investigación o trabajos que impliquen tener una modificación en esta adaptación para que sea un manejo más universal, digamos, ¿no? Entonces, estas guías ADA, vamos a hacer foco en esto. Esperen que no me pasa la diapositiva. A ver. ¿Qué pasó? Ahí vamos. Ahí Ahí está. vamos. Bien. Entonces, ustedes ven pantalla completa, ¿verdad? Sí, 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 pero ya pasaste a la tercera, ¿eh? Bien. Bueno, en realidad esta sería la presentación. Estoy en la segunda. La American Diabetes Association
divide las normas en distintos capítulos. Este capítulo es el capítulo 13, que se dedica específicamente a los estándares en adultos mayores. Entonces, los temas que trata la guía, y que es lo que me interesa que hagamos a modo de repaso, antes de que empiecen a hablar las otras dos disertantes, es valoración geriátrica integral, valoración neurocognitiva, hipoglucemias y tecnología, metas terapéuticas, manejo del estilo de vida, tratamiento farmacológico, tratamientos en centros de cuidados prolongados y posagudos, y el uso de tecnologías y planificación individualizada. Parece mucho, pero en realidad voy a tratar únicamente los puntos de relevancia de estas guías, ¿sí? Entonces, todos sabemos, y esto es importante porque cada punto o recomendación está basada en diferentes tipos de estudios que dan un cierto nivel de evidencia. Recordemos que la recomendación, cuando es tipo A, es evidencia sólida, con estudios, con ensayos randomizados, con metaanálisis y que tienen más alta certeza de beneficio. La recomendación B dan evidencia, pero con un menor rigor. La C es una evidencia más limitada o conflictiva, estudios observacionales o de experiencia clínica, y la E significa que no hay evidencia directa. La D en realidad no se pone, pero sería que estaría contraindicado, ¿está bien? Pero las guías ADA no las nombra. Bien, entonces, de acuerdo al nivel de evidencia, es el grado de recomendación. Entonces vamos a empezar por valoración geriátrica integral, ¿sí? La valoración geriátrica integral está recomendada a realizarla en absolutamente todos los adultos mayores, evaluar los diferentes dominios que solemos evaluar en la valoración geriátrica, que son la parte clínica, con recabar bien toda la pluripatología que tiene el paciente, más la polifarmacia. Por otro lado, hacer una evaluación nutricional, pesquisa de malnutrición, una evaluación funcional en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y actividades complejas y riesgo de caídas, una valoración cognitiva para determinar si el paciente tiene deterioro cognitivo menor o mayor, y el mayor en leve, moderado o severo, una evaluación psicológica para pesquisa de trastornos del estado de ánimo y para evaluar historia de vida, y una evaluación social en donde lo que se busca es tratar de ver la red de apoyo, de soporte de este paciente diabético. Entonces, esta mirada integral es a lo que hace mucho foco las guías, ¿sí? La evaluación integral para un enfoque individualizado. Entonces, recomienda también realizar un tamizaje al menos anual de síndromes geriátricos, ¿sí? Entonces, una vez que uno hace la valoración geriátrica integral en todos los adultos mayores, busquemos los síndromes geriátricos. A mí me resulta de mucha utilidad, a modo checklist, de los síndromes geriátricos, que cómo han ido progresando desde los primeros 4 síndromes geriátricos, después cuando Kane-Lang describe las 12 IES, y los últimos síndromes geriátricos que se han venido agregando, como dolor crónico, fragilidad. Entonces, vayamos tratando de poder contextualizar ese adulto mayor para poder ir brindando un tratamiento individualizado. También recomiendan pesquisa anual de episodios de hipoglucemia, y que siempre tengamos en cuenta el tema de la polifarmacia, ya que puede afectar el manejo de la diabetes y disminuir la calidad de vida. Estas son recomendaciones B. Bien, acá el Instituto para la Mejora de la Atención Médica describe las 4 M's, ¿sí? Las 4 M's es como un modo para recordar. Mentation, que vendría a ser tratar de ver el estado cognitivo del paciente, ver si es capaz de manejar su propia medicación,
ver si tiene capacidad para manejar tecnología. Esto es importantísimo porque viene avanzando mucho el tema del manejo tecnológico en paciente con diabetes, ver su estado de ánimo, a ver si va a colaborar o no va a colaborar, y ver las destrezas que tiene a nivel neurológico, manual y demás. Después está la otra M, que es de medicación, ¿sí? En realidad lo que busca es pesquisar toda la patología que presenta el paciente, ver que esa patología esté estabilizada, y si no está estabilizada, estabilizarla antes de empezar un tratamiento específico para la diabetes, tratar de pesquisar lo que vendría a ser daño de órgano, porque también los medicamentos van a tener que estar ajustados de acuerdo a la función hepática y a la función renal, ¿sí? Y bueno, y acá también ver si alguno de esos medicamentos son hipoglucemiantes y valorar si el paciente tiene indicación de recibir algún medicamento que le pueda generar hipoglucemia. El otro T, la otra M, es de movilidad. Siempre evaluar las complicaciones a nivel de los pies, las habilidades funcionales, si el paciente, se sabe que los diabéticos tienen más riesgo de malnutrición, más riesgo de sarcopenia, más riesgo de fragilidad, evaluar si tienen neuropatía a nivel polineuropatía, si tienen trastorno auditivo y si tienen trastorno visual, ¿sí? Y después, lo que realmente vale, que es la otra M de Matchers, en realidad lo que busca es hacer un tratamiento individualizado para el adulto mayor. Acá hay que hablar con el adulto mayor, tener en cuenta varias cuestiones. Una es si vive solo o no vive solo, cuánto es la expectativa de vida de ese paciente, ver si estaría en condiciones de hacerse monitoreo y de aplicarse insulina, si el daño de órgano es avanzado o no, y bueno, y poner en común acuerdo con el paciente y discutirlo cuáles van a ser los objetivos a alcanzar, ¿sí? Que no van a ser para todos los adultos mayores igual, no es que hay algo específico para el adulto mayor, sino que al contrario, en el adulto mayor se busca mayor flexibilidad. Entonces, en la evaluación de la función cognitiva, realizar cribado para detectar deterioro cognitivo leve o demencia en adultos mayores de 65 años en la visita inicial en forma anual y según sea necesario. Sabemos, ahora hay una nueva entidad que en realidad la definen como demencia relacionada a la diabetes, que no sería ni enfermedad de Alzheimer ni enfermedad vascular cerebral, pero que estaría vinculada a pacientes con diabetes, en el cual puede haber una afectación a nivel cerebral específica por el tema glucémico. Disculpen, el tamizaje se recomienda que sea con estudios simples, con el Mini-Mental Test, con el Mini-COG o con el MOCA, ¿sí? Y si el paciente tiene una alteración específica en algunos de estos test de tamizaje, ahí mandarlo a hacer una valoración neurocognitiva completa. Con respecto a hipoglucemia y tecnología, bueno, la idea es identificar y abordar todos los episodios que pueda llegar a tener el paciente de hipoglucemia, a ver si está tomando medicamentos hipoglucemiantes y si es un paciente candidato a recibir. Algo más nuevo que está más en boga es el tema tecnológico y se recomienda, recomendación grado A, se recomienda monitoreo continuo de glucosa en adultos mayores con diabetes tipo 1, que son los que ahora empezamos a ver que llegan a más ancianos por mejor calidad de tratamiento, reducir la hipoglucemia y la carga de tratamiento. Y también está recomendado con grado B el monitoreo continuo de glucemia en diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, considerar algunos sistemas automatizados de administración de insulina, dispositivos mecánicos y otros dispositivos avanzados, con bolígrafos conectados para reducir riesgo de hipoglucemia
según la capacidad individual de ese paciente que hablábamos anteriormente y los sistemas de apoyo. Bien, evaluar el riesgo de hipoglucemia. Entonces, nos tenemos que fijar si ese paciente tiene antecedente de haber tenido hipoglucemia anteriormente, si tiene conciencia de síntomas de hipoglucemia. Averiguar si hay buena adherencia, si omite dosis de insulina o de medicación, o si repite dosis sin intención porque se equivoca, o si puede estar cursando algún proceso infeccioso vascular asociado. Entonces, deben ajustarse los objetivos glucémicos y los tratamientos para minimizar los eventos hipoglucémicos, ¿sí? Estos estudios que menciono acá abajo, el ACCORD, el WIS-DM, el DCCT y el Diamond, en realidad todo lo que buscan es esto, es un mejor control, más individualizado y evitar hipoglucemias, porque la hipoglucemia agrava a su vez también el deterioro cognitivo. Entonces, en los adultos mayores, las metas terapéuticas serían, fíjense cómo va ascendiendo, en realidad, un paciente en buen estado de salud, con bajo riesgo, uno le va a buscar un objetivo de hemoglobina glicosilada menor de 6.5, igual que el resto. Menor de 7 en adultos muy mayor que ya empiezan a tener cierto nivel de dependencia, y en pacientes ya con múltiples comorbilidades o con polifarmacia, menor de 8. Cuanto más rígido nos pongamos en querer bajar la hemoglobina glicosilada, más riesgo de hipoglucemia tiene ese paciente. Entonces tenemos que tener mucha precaución, y se ha visto que hemoglobinas glicosiladas más elevadas, pero no muy elevadas, digamos, lo que favorecen es que el paciente no haga estos episodios de hipoglucemia. Entonces, fíjense, estos objetivos es lo que acabamos de ver recién en el gráfico. El único concepto que agrega es, más allá de la hemoglobina glicosilada, tener en cuenta, al tener la posibilidad de tener monitoreo continuo de glucemia, es el TIR, que es el tiempo que el paciente permanece en rango glucémico. Entonces, se trata de que el tiempo que permanezca en rango glucémico, que se considera en el adulto mayor entre 80 y 130, debería de ser mayor a 70% en el adulto mayor sano. Y el tiempo por fuera de este rango, que sea menor del 4%. Pero obviamente para considerar esto tenemos que tener el monitoreo continuo, ¿sí? En adultos mayores con una salud ya más compleja, hay que evitar que haga hipoglucemias. Entonces no nos ponemos tan estrictos con este rango, y el rango debería de ser que el 50% de sus glucemias estén dentro del rango y solo el 1% fuera de rango. Y después en adultos mayores con salud muy compleja o pobre, en realidad uno va a buscar que el paciente no tenga síntomas de hiperglucemia y que no haga hipoglucemia. En general ahí, bueno, el límite se extiende hasta 200, digamos. A partir de 200 el paciente empieza con glucosuria y entonces empiezan los síntomas, ¿no? Entonces este tamizaje hay que hacerlo de manera individualizada para evitar las complicaciones. El tratamiento de la hipertensión debe hacerse en los adultos mayores también, 140-90. El tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular también individualizado. Y hay algunas herramientas pronósticas específicas, como el LEAD, que es el Life Expectancy Estimator for Older Adults with Diabetes. Esto es una herramienta que permite estimar el pronóstico de vida, porque esto también nos va a definir qué tipo de tratamiento vamos a elegir para este paciente. Y el manejo de la diabetes en el final de la vida ya sería tratar de evitar que tenga sintomatología, ni de hipoglucemia ni de hiperglucemia, y en pacientes ya más avanzados, incluso desprescribir y retirar medicación. El manejo en el estilo de vida, que es el otro punto que toca la guía, es recordar
es recomendar una alimentación saludable, que esto después va a hacer foco Liliana, y por otro lado, hacer hincapié en el tema de la actividad física, ¿sí? La actividad física es un punto clave para evitar la fragilidad y la sarcopenia, y un punto clave para una mejor regulación cardiometabólica. En cuanto al tratamiento farmacológico, de esto va a hablar Sandra. No voy a hacer foco, tan solo se van a elegir medicamentos con bajo riesgo de hipoglucemia en adultos mayores, evitar el tratamiento excesivo, reducir o reemplazar medicamentos que pueden causar hipoglucemia por otros que, dependiendo de las comorbilidades y el resto de las cosas, en adultos mayores con mayor carga, ¿qué beneficio del tratamiento? Reducir la intensidad. Es preferible en el adulto mayor reducir la intensidad, que nos quede el concepto de que no tenga hipoglucemias al paciente. Simplificar planes de tratamientos complejos, tratar de que se haga una elección de tratamiento específico para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, o sea que son comórbidas que tenemos que tener en cuenta y buscar pesquisar. Considerar los costos en la atención. Esto, las guías en general, no solo la de adulto mayor, sino en general, hace mucho hincapié en lo social, en el acceso y en el acceso económico para la medicación que se le va a instaurar al paciente. O sea que esto tenemos que estar seguros que el paciente, para tener adherencia, tiene que tener el recurso económico para poderlo cumplir. Si no, va a ser en vano la recomendación médica que uno vaya a hacer. Los tratamientos en centros de cuidados prolongados, bueno, en realidad en esto lo que hace hincapié en la guía es educar y capacitar al personal, que esto es muy interesante porque muchas veces lo que pasa es que en el hospital están los médicos que por ahí hacen internación y tienen más manejo, pero después, o en consultorio, que son especialistas, pero después en un hogar, por ahí el director del geriátrico o el médico a cargo no se especializa en diabetes, y entonces esto de educar en los centros geriátricos o en residencias es fundamental, tanto al personal de enfermería como al personal médico. El uso de tecnologías y la planificación, acá hace especial hincapié al uso del control glucémico, que puede hacerse, el aparatito para control glucémico puede ser continuo, es decir, que están testeando todo el tiempo, o puede ser intermitente, que es solo cuando el paciente acerca el celular al aparatito y ahí le mide en ese momento que lo va a testear, ¿sí? Entonces, dependiendo del aparato que tenga el paciente, podemos tener un registro continuo y ahí saber con mucho más fidelidad cuánto tiempo pasa dentro del rango y cuánto tiempo está fuera del rango. Y bueno, como tip finalmente, para recordar de estas guías, es que las guías ADA buscan una evaluación integral y que sea anual para personalizar los tratamientos considerando los diferentes dominios. Esto se hace muy dinámico en el adulto mayor, porque el adulto mayor puede tener variables en su estado de salud que pueden modificarse muy fácilmente. Desintensificar y simplificar la modalidad de tratamiento, reducir riesgo de hipoglucemia o de hacer sobretratamiento, tener atención a los costos, mejor adherencia y sostenibilidad, educación residencial, es decir, este foco en los cuidados en hogares y los cuidados al final de vida, en donde tenemos que poner prioridad en el confort, la calidad y la dignidad. Con esto cierro y le dejo lugar a las otras dos disertantes, pero era como para revisar lo específico de las guías ADA en el adulto mayor. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Le damos paso a Sandra. Pones tu presentación. Bien, ahí va. Un segundo.
Mientras tanto, bueno, agradezco como presidenta de la Sociedad Cuyana de Geriatría y Gerontología la posibilidad de hacernos escuchar la voz del interior. Muchas gracias. Bien. ¿Ya se ve el Power? Sí, se ve, ahora está perfecto. Bien. Bueno, voy a hablar específicamente de un solo medicamento que está en boga, que es la semaglutide. Y vamos a hacerlo más acotado por el hecho de que tenemos un tiempo limitado. Semaglutide es una medicación que al estar tan en boga, los pacientes lo solicitan porque piden por el bajar de peso, básicamente. Pero fue creada para control de la hiperglucemia. Esto, en realidad, a nivel mundial hay una epidemia de obesidad. Se calcula que son 462 millones de personas que son diabéticas en el mundo. En España, el 14% de la población tiene el índice de diabetes ya instaurado, y esto se acompaña de comorbilidades que son la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, la enfermedad renal crónica y enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, la enfermedad diabetes requiere un enfoque integral, metabólico, cardiovascular y renal. ¿Cómo actúa la semaglutide específicamente? Bueno, la semaglutide es una agonista de los receptores GLP-1 que está hecha en laboratorio y tiene 94% de homología con la secuencia del GLP-1 humano. Por lo tanto, es una medicación que tiene muy baja inmunogenicidad, estimula la secreción de insulina e inhibe la secreción del glucagón y retarda el vaciado gástrico aumentando la saciedad, por lo cual es el punto que se le ha dado mayor, digamos, marketing para bajar de peso. Pero esta droga es mucho más completa, no solamente permite bajar de peso, sino que a nivel cardíaco produce una disminución del metabolismo de de los ácidos grasos, aumenta la vasodilatación, ejerce cardioprotección, disminuye la inflamación, disminuye la presión arterial y disminuye la grasa epicárdica. A nivel del páncreas, aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción del glucagón, hace que proliferen las células betas. A nivel gastrointestinal, como dije, retarda el vaciamiento gástrico, disminuye la motilidad gástrica y esto es lo que da la sensación de saciedad. A nivel renal, produce un efecto antiinflamatorio, disminuye el estrés oxidativo, disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A nivel cerebral, disminuye la ingesta de alimentos y esto, que después voy a hablar más adelante un poquito más en detalle, estaría también aumentando o mejorando la función cognitiva. A nivel del tejido adiposo, produce un aumento de la termogénesis en la grasa marrón, aumenta la lipólisis y aumenta la sensibilidad a la insulina. A nivel muscular, aumenta la sensibilidad a la insulina y la captación de la glucosa. En el hueso, produce aumento de la osteogénesis y aumenta la masa ósea. A nivel del hígado, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la sensibilidad a la insulina y aumenta la captación de la glucosa y formación de glucagón, y a nivel vascular está ejerciendo un efecto protector de la función endotelial y estabilizando la placa. Actualmente en la Argentina tenemos dos formas de presentación, que es la subcutánea, que es de colocación semanal, que tiene dosificaciones de 0,25, 0,5 y 1 miligramo. Esto en Estados Unidos
ya tienen las presentaciones de 1,5 y de 2,4 miligramos, que es para uso exclusivo de la obesidad. Y en la Argentina también ahora recientemente tenemos la dosificación diaria, que viene de 3, de 7 y de 14 miligramos, lo cual permite adaptar a las preferencias del paciente, pero esto tiene particularidades que no me voy a extender por el tema del horario, pero hay que saber elegir bien al paciente al que se lo vamos a indicar. Con respecto a los valores que tienen, se han hecho dos estudios, que es el Sustenta 6 y el Pioneer 6, que se hizo con personas mayores de 65 años, en uno diabéticos y obesos y en el otro diabéticos e hipertensos. Y este estudio tuvo alrededor de 3.300 y 3.200 pacientes cada uno de ellos, y se demostró que la hemoglobina glicosilada, usándolo en forma subcutánea, disminuye 1,5 a 1,8%, mientras que en forma oral disminuye entre un 1 y 1,4%. La disminución del peso en la subcutánea es de menos de 4,5 a 6,5% y en la forma oral de 3,4 a 4%. Pero acá hay una situación que tenemos que tener en cuenta. A mayor obesidad del paciente, mayor peso al inicio del tratamiento, va a obtener una mayor bajada de peso. Se calcula que es aproximadamente el 5% del peso corporal lo que haría bajar, pero tiene que ir acompañado de dieta y de ejercicio. Y con respecto a la dosificación para bajar de peso, no está acá en la Argentina todavía, porque tendría que ser con la subcutánea con valores de 1,5 a 2,4 miligramos por ciento, que todavía no ha salido la presentación, está recién saliendo una de las marcas más conocidas, que fue la primera, con una dosificación de 1,5, pero todavía no llega a la Argentina la que sería la indicada para bajar de peso, nada más. Y bueno, lo otro que dije, ¿no es cierto? También que disminuye la presión arterial, tanto la subcutánea como la oral, y los triglicéridos disminuye mejorando el metabolismo en general. Bien, la presión arterial, dijimos, disminuye entre 3,5 a 7 milímetros de mercurio, y los triglicéridos, la importancia que tiene esto, que no baja no solamente en ayunas, sino postprandial, se ha notado una disminución muy importante, sobre todo con la subcutánea. Ahora, lo más importante, en estos estudios se evaluaron los eventos cardiovasculares mayores y eventos cardiovasculares menores. En los dos estudios se comprobó que disminuyó un 24% de los eventos cardiovasculares mayores y los menores también disminuyeron, lo cual hace que tanto la presentación subcutánea como oral sea muy importante para poder controlar metabólicamente a los pacientes. Hicieron varios estudios, Sustain y Pioneer 1, 2, 3, 4, 5, 6, comparándolo con distintos medicamentos que se usan para la vía, para el tratamiento de la diabetes, y en todos ellos demostró que era mucho mejor. Aquí vemos un gráfico donde podemos ver cómo disminuye los eventos cardiovasculares mayores, el ictus, la presión arterial, comparándolo con placebos. Ahora, ¿qué pacientes serían los que están indicados que necesitan sí o sí controlar el peso para mejorar su diabetes? Bueno, enfermos cardiovasculares, como serían los que tienen cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica de alto y muy alto grado, que tengan
un filtrado glomerular menor de 45 independientemente de la albuminuria, un filtrado glomerular entre 45 y 59 con microalbuminuria o una proteinuria mayor de 300, o que ya tengamos presencia de enfermedad microvascular o que haya presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, con una duración de la diabetes mayor de 10 años y con un mal control de la hemoglobina glicosilada a pesar de tener un tratamiento antidiabético previo. También se hizo un estudio, que es el estudio FLOW, que comparó los efectos de semaglutide en la enfermedad renal crónica. Y lo compararon, es un estudio que se hizo sobre 1.700 pacientes y compararon con placebo. Y se determina que tiene efectos beneficiosos comparándolo con el placebo. Han disminuido los eventos renales mayores, la muerte por otras causas y los eventos adversos con interrupción del tratamiento incluso. Por lo tanto, la semaglutide es un fármaco se está digamos, investigando como fármaco potencial, como estrategia terapéutica en la enfermedad de Alzheimer por sus efectos antineuroinflamatorios. Sabemos que a nivel cerebral se necesita un alto recambio de glucosa para llevar el metabolismo neurógeno bien. ¿Y qué ocurre con esto? Que hay un aumento de la precipitación de placas de beta amiloides, y esto es un estudio que se está realizando en la actualidad. Piensan tener o finalizar el estudio observacional en el 2027, pero ya con los estudios preliminares observacionales parecería que tiene un efecto antineuroinflamatorio y mejoraría las funciones cognitivas. Por otra parte, también se están haciendo estudios con el síndrome de ovario poliquístico, que en realidad por nuestro target de pacientes nosotros no lo vemos, como sería si lo vieran en las personas, mujeres jóvenes, pero sí, ¿no es cierto?, ve que se mejora el hiperinsulinismo, el hiperandrogenismo, normaliza la testosterona y los marcadores de resistencia a la insulina y colesterol total, también disminuyendo la cantidad de grasa que es también productora de andrógenos. Con respecto a la tolerabilidad y efectos secundarios, tiene bajo riesgo de hipoglucemia, tiene efectos gastrointestinales leves, es útil en pacientes con insuficiencia renal crónica y riesgo cardiovascular y obesidad. Se puede usar en pacientes mayores de 65 años, demostrado con estos estudios que mencioné anteriormente. No se necesita ajustar dosis en la insuficiencia renal, pero sí se debe administrar con precaución en la insuficiencia hepática. Los efectos adversos más comunes son el efecto gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, calambres abdominales, que si nosotros usamos la medicación en forma progresiva y educando al paciente sobre lo que debe comer y que tiene que realizar actividad física, estas cosas se mitigan. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que tiene esta enfermedad? Son menores los riesgos a comparación de todos los beneficios que se ha visto, pero hay que tenerlos en cuenta. Dijimos que hace que el vaciamiento gástrico sea más lento. Esto lleva a que haya un contenido gástrico residual. Y esto nos complicaría en broncoaspiraciones, sobre todo en pacientes que deban ser sometidos a cirugías mayores, sobre todo. Estas cirugías mayores, o sea, el uso de semaglutide debe ser advertido a los miembros del equipo y sobre todo al anestesista, porque actualmente se están realizando protocolos distintos para pacientes que estén usando semaglutide. Recordemos que semaglutide, sobre todo la subcutánea, es un medicamento de depósito y este medicamento empieza a actuar
a los 3 días empieza a tener el pico máximo de acción de colocado y una dosis dura 5 semanas. O sea que si nosotros tenemos que someter al paciente adulto mayor a una cirugía, se debería suspender el uso de semaglutide 5 semanas antes para evitar este riesgo de la broncoaspiración. Otro otro riesgo son la neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica. En realidad, tanto la neuropatía como la retinopatía se han visto solamente 2 casos en los 2 estudios, en personas mayores de 65 años, obesos, diabéticos e hipertensos. Esta complicación, este riesgo que es la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, es muy grave porque produce la ceguera total por defenestración del nervio óptico y no hay en este momento tratamiento para este tipo de enfermedad. No se sabe por qué les ha pasado a estas 2 personas, pero lo cierto es que con este proceso deberíamos al paciente diabético, adulto mayor de 65 años, que podría, ¿no es cierto?, aspirar a semaglutide, advertirle que tenemos que hacer controles ópticos, o sea, oftalmológicos, periódicamente, igual que la retinopatía diabética. Hay estudios donde muy pocos casos la retinopatía diabética ha avanzado en lugar de retroceder. Y no se sabe si es porque el paciente tenía una retinopatía diabética anterior al inicio de la semaglutide más grave de lo que creíamos o que aceleró el proceso la semaglutide. Eso está en estudio. Otra cosa es la pancreatitis aguda. ¿Por qué puede producirse una pancreatitis aguda? Porque las náuseas, vómitos, diarrea pueden llevar a un estado de deshidratación. Entonces, volvemos al inicio. Tenemos que empezar a bajas dosis, buscando la tolerabilidad del paciente y tratando de evitar que el paciente se nos deshidrate. Otra cosa que también es un riesgo es la lesión aguda de la vesícula biliar y de las vías biliares. Esto también tiene su explicación por la deshidratación y porque también al disminuir el vaciamiento gástrico, disminuiría las colecistoquininas. Entonces hay un enlentecimiento en la vía biliar, lo cual, ¿no es cierto?, podría provocar que la vesícula se exprima más lentamente o que se formen litiasis. Con respecto a las asociaciones, podemos asociar semaglutide con metformina y con insulinas. No se debe asociar con otros agonistas de los receptores que GLP-1 como la liraglutide, ni con los inhibidores de la DPP-4, porque utilizan la misma vía, son incretinas. Al retardar el vaciamiento gástrico puede alterar la absorción de otros medicamentos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes que están usando beta bloqueantes, agonistas cálcicos. La levotiroxina se ha comprobado que al enlentecer tanto el vaciamiento gástrico puede aumentar los efectos de la levotiroxina y disminuye los efectos de la furosemida y de la hidroclorotiazida. Hay que tener en cuenta la vía en la cual la vamos a administrar, si es subcutánea o oral. Como dije, la subcutánea funciona como depósito. La oral tiene sus implicancias que también hay que tenerlas en cuenta porque nuestros pacientes son pacientes adultos mayores y acá hay que recomendar que el paciente tiene que tener 6 a 8 horas de ayuno previo a la ingesta de la medicación.
tiene que tomarla a primera hora y con 125 mililitros de agua, ni más ni menos, porque si absorbemos mayor cantidad de agua en la toma, se diluye la dosis de la semaglutide y no se absorbe la cantidad que nosotros necesitamos que haga el efecto. Entonces, tenemos que adaptar la medicación de acuerdo a las comorbilidades y al perfil del paciente. Como dijo Florencia, a esto no se lo puedo indicar a un paciente que no pueda tener control sobre sus facultades mentales, no pueda, ¿no es cierto?, llevar a cabo hacernos, digamos, caso en que tiene que cumplir con la dieta, con el ejercicio y, bueno, todas las demás recomendaciones. Está contraindicado, rotundamente contraindicado en el diabético tipo 1, en el cáncer medular de tiroides y en el síndrome de la neoplasia endocrina múltiple 2. Esto se ha visto sobre todo en los animales de laboratorio. En la parte con humanos, se recomienda que el paciente que tenga cáncer medular o en su familia haya tenido cáncer medular de tiroides no lo consuma. Obviamente, el embarazo y la lactancia, nosotros en realidad, como digo, por nuestro target de pacientes, por ahí esto no lo tenemos en cuenta, pero se recomienda que la mujer debe discontinuar la semaglutide 1 o 2 meses antes de la concepción, de planificar la concepción. Y obviamente la lactancia, no sabemos si afectaría, ¿no es cierto?, y hace el pasaje, así que directamente no se recomienda. Y otra cosa muy importante, evitar el uso en pacientes con intentos de suicidio o con ideación suicida. ¿Esto por qué? Porque sabemos que los medicamentos de esta índole producen aumento de peso. Entonces, en un principio querían poderlo colocar como control del peso, pero se vio que aumentaba la cantidad de intentos de suicidio. Conclusión, es una medicación que es eficaz en el control de la glucemia, el peso y en el control cardiovascular. Hay formas adaptables al paciente. Está infrautilizada en la práctica clínica, no solamente por el costo, que es alto, sino también porque nosotros los médicos no estamos entrenados en todas las condiciones, digamos, todos los beneficios y los riesgos que tiene esta medicación. Y debe realizarse seguimiento y controles periódicos, médicos y oftalmológicos, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Muchísimas gracias por su atención. Le dejo el espacio a Liliana. Muy bien, gracias Sandra. Muy buena la presentación. Liliana, sí, Liliana, si estás disponible. Sí, Bueno, hacé la presentación nomás, presentá. ¿se ve pantalla? ¿Se ve? Todavía no completo. Ahí voy. Ujú. No sé. Lo que pasa es que estás en otra forma de presentación. A ver, porque ahí se ven Visualización. ¿Ahí está bien? ahí estamos bien. Ya. Muy bien. Lucas va a seguir en lugar mío, No, así que él les va a hacer las preguntas. bien. Gracias por la presentación. ¿Empiezo? Sí, ya está. Bien. Bueno, buenas tardes. Soy Liliana Costa, licenciada en nutrición, secretaria gerontológica de la Sociedad Cuyana de Geriatría y Gerontología. Y bueno, hasta donde sabemos, no hay revisiones basadas en la evidencia que hayan abordado el tema de recomendaciones nutricionales en pacientes con semaglutida.
La Sociedad Americana de Obesidad, en una revisión del año 2024, da una serie de recomendaciones nutricionales, indicando primero identificar, monitorear, tratar a los pacientes en riesgo nutricional, dando consejos prácticos para lograr un cambio en su estilo de vida. Estas recomendaciones se van a centrar en patrones dietéticos saludables que permitan una ingesta de nutrientes adecuados, tanto de hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra, hidratación, micronutrientes. La evidencia es limitada en adultos mayores. Lo que sí sabemos es que estos pacientes generalmente experimentan reducción del apetito, reducción del hambre, aumento de la saciedad, y esto nos puede llevar a una disminución de la ingesta de alimentos y a una dieta insuficiente en nutrientes. Y ahí cuidado con el adulto mayor porque es por los problemas gastrointestinales o la pérdida de masa muscular. Bueno, según la revisión anterior, este tratamiento va a tener 3 tiempos: el pretratamiento, el durante el tratamiento y los riesgos, que se refiere a identificar riesgos nutricionales. Veamos el pretratamiento, que se basa en la atención centrada en el paciente a través de las 5A, donde busca el empoderamiento para el paciente activamente en su propio cuidado, y que tome decisiones él sobre su salud. Esto está centrado en la explicación de las 5A, que es analizar. Vamos a analizar el diagnóstico del paciente, sus preocupaciones, sus valores, sus preferencias, sus gustos, su entorno social, su entorno económico. Y vamos a partir de preguntas como, ¿le gustaría que charlemos sobre su peso? ¿O podemos hablar de sus comidas diarias, de sus bebidas, de sus transgresiones alimentarias que realizan el día? También aconsejar. Vamos a aconsejar con recomendaciones bien claras y basadas en la evidencia, por supuesto, sobre opciones del tratamiento. Por ejemplo, ahí vamos a aprovechar de hacer una historia clínica nutricional que incluye historia de peso, estilo de vida, que en la próxima lo vamos a ver. Ajustar, ¿qué vamos a ajustar? O acordar metas realistas, desarrollar un plan de atención significativo para él. Y bueno, y las preguntas van a ser: ¿qué expectativa tiene sobre este tratamiento con semaglutide? ¿Qué porcentaje usted cree que va a poder bajar? También la otra se refiere en el pretratamiento, o sea, antes de comenzar la medicación, asistir, o sea, brindar un apoyo práctico, emocional al paciente para que pueda implementar el plan de acción acordado. Y ahí es ofrecerle a este paciente una cantidad de herramientas o recursos, como puede ser desde una receta dietética hasta un plan alimentario, para que él pueda lograr este objetivo. Y el otro escalón sería asegurar la continuidad, la continuidad en el plan alimentario, y explicarle a este paciente las barreras y los desafíos que va a presentar. Bueno, recién habló la doctora Florencia Álvarez sobre la historia clínica nutricional, que es un componente de la valoración geriátrica en diabetes, donde nosotras, las nutricionistas, llenamos una serie de datos importantes. Por ejemplo, más allá de los datos personales del paciente, es la enfermedad diagnosticada, qué enfermedades diagnosticadas tiene este paciente, cuáles son sus problemas actuales, debido a las digamos, complicaciones que puede presentar: diarrea, estreñimiento. Este paciente tiene gastritis, su dentadura es completa, incompleta, usa prótesis. A partir de ahí nos dan como recursos útiles para la prescripción de un plan alimentario. Su trabajo es ligero, moderado, qué ejercicios hace, cuántas comidas hace en el día, come en su casa, afuera, qué horarios tiene, quién le prepara los alimentos, su apetito es bueno, malo, regular, a qué hora tiene hambre, tiene intolerancia a algún alimento. Bueno, todas esas preguntas que nos dan indicadores dietéticos. También el recordatorio de las 24 horas, donde el paciente va a anotar lo que come en un día.
Los datos antropométricos infaltables, más allá del índice de masa corporal, el peso, la talla, ahora utilizamos la bioimpedancia porque puede proporcionar una información sobre la masa muscular, y también nos va a dar información sobre la grasa corporal y el agua, lo que permite una evaluación más precisa de su composición corporal. A partir de ahí vamos a establecer un valor calórico ajustado a este paciente y a un diagnóstico. Durante el tratamiento vamos a evaluar los factores de riesgo, eh, ya sea por deficiencia de nutrientes. Evaluar el consumo, bueno, el recordatorio, como dijimos, volver a tomar las medidas antropométricas y su composición corporal, asesorar sobre la ingesta recomendada. ¿Está bebiendo los 2 litros de agua por día? ¿Está consumiendo las proteínas, fibra dietaria? El valor calórico lo hace completo, el valor calórico total que se le prescribió. Vamos a monitorear todo esto y evaluar la respuesta ya sea mensualmente durante la administración de la dosis y luego cada 3 meses. Acá se vuelven a identificar las complicaciones como el riesgo de desnutrición en el adulto mayor, que puede presentar por tomar semaglutide. Abordar los síntomas gastrointestinales si se presentan y el empeoramiento de los trastornos de ánimo, especialmente. Bueno, ¿cómo vamos a identificar estos factores de riesgo? Generalmente, el adulto mayor que experimenta falta de apetito o problemas gastrointestinales graves puede tener un mayor riesgo de complicaciones nutricionales, así como la deshidratación, el daño renal agudo o un desequilibrio electrolítico. Entonces le vamos a proponer la modificación de la dieta en comidas pequeñas y ricas en nutrientes. Recordemos que el paciente ha perdido el apetito, ha perdido, o sea, ha disminuido el hambre, y esto nos da por ahí dietas insuficientes. Vamos a limitar el consumo de comidas grasosas, fritos, fat food, comidas picantes, bebidas carbonatadas o alcohol. Evitar acostarse después de comer, o dejar de comer antes de sentirse totalmente satisfecho. Asegurar que el paciente consuma la necesidad diaria de proteínas, que más adelante la vamos a ver, y si no puede comer por problemas gastrointestinales severos, bueno, se deberá considerar una dieta de excepción con batidos proteicos o soporte nutricional con nutroterápicos. Muchos pacientes necesitan una orientación detallada sobre qué y cuánto comer, para garantizar una alimentación completa, variada, equilibrada y bien distribuida. De esa manera vamos a evitar pérdidas excesivas, o pérdida de nutrientes o una dieta insuficiente en nutrientes que nos puede llevar a la pérdida de la masa muscular mientras toma el medicamento. Sabemos que que con la medicación el apetito está disminuido. La comida permanece más tiempo en el estómago, por lo que naturalmente este paciente va a comer menos. Entonces le podemos ofrecer a este paciente bocados de alta calidad nutricional. ¿Qué son los bocados de alta calidad nutricional? Y bueno, estos se refieren a porciones de alimentos generalmente pequeños, fáciles de consumir, que ofrecen nutrientes esenciales, entre ellos las proteínas, vitaminas y minerales. Esto es una alternativa saludable para complementar la dieta diaria, las colaciones. Debido a que esta medicación suprime el apetito, a veces se vuelve muy fácil saltearse las comidas o el paciente se olvida de comer. Entonces, algunas personas también tienen náuseas causadas por el medicamento y puede hacer que comer sea aún más difícil. Entonces se sugiere ahí programar las comidas, incluso poner hasta una alarma o en la misma prescripción del plan alimentario poner horarios, de ajustes de comidas. Em, Bueno, la próxima es recomendaciones nutricionales. Las recomendaciones nutricionales se basan en promover y respaldar patrones de alimentación saludables. Una de ellas es la dieta mediterránea, que es la que propone la revisión, que ofrece una variedad de alimentos ricos en nutrientes y en porciones adecuadas. Em,
permite que el paciente alcance las metas por ahí del peso corporal, los objetivos glucémicos que nos hemos propuesto para este paciente con diabetes, de presión arterial y de lípidos. O sea, ¿qué es lo que trata la dieta mediterránea? Retrasar o prevenir las complicaciones de diabetes. Bueno, para abordar estas recomendaciones nutricionales de proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibras, eh, este plan alimentario debe ser individualizado, basado en las preferencias personales y culturales de este paciente, en el acceso que este paciente tenga a los alimentos. Debemos mantener el placer de comer, proporcionando mensajes imparciales, que a veces nos cuesta a las nutricionistas dar mensajes imparciales sobre la elección de alimentos. Proporcionar a estos adultos mayores con diabetes las herramientas prácticas para desarrollar su plan alimentario, como puede ser una manera de cocinar, una receta dietética. Bueno, la dieta mediterránea se asocia siempre, se ha asociado a buenos resultados para la salud, menor riesgo cardiovascular y mortalidad. Es una dieta característica de los países europeos, pero sí la podemos adaptar a Argentina, ya que, bueno, podemos aprovechar la rica producción agrícola que tenemos. Acá en Mendoza podemos aprovechar, por ejemplo, su principal exponente, que es el vino tinto y el aceite de oliva, ya que promueve el uso de ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva, y poliinsaturados también. Bueno, acá las proteínas es fundamental para el desarrollo de los músculos y consumir la cantidad suficiente es muy importante para prevenir la pérdida muscular, especialmente si este adulto mayor está consumiendo menos calorías. Para mejorar la absorción proteica, en el adulto mayor debemos considerar tres puntos importantes. Primero, la fuente o la calidad de las proteínas, su digestibilidad y absorción. Sabemos que tienen mejor digestibilidad y absorción las proteínas de origen animal y las de vegetal, debido a los fitatos que tienen, por ahí se dificulta la digestión y absorción de algunos aminoácidos. El momento de la ingesta, la distribución equitativa de las proteínas eh, en las comidas diarias, no en una sola comida, sino distribuidas a lo largo del día. En todas las comidas debe tener entre 25 a 30 gramos de proteína cada ración que coma el paciente. El aporte de aminoácidos, bueno, esto se clasifica según su valor nutricional o valor biológico, y valor biológico significa que representa la capacidad máxima de utilización de proteínas por parte del organismo. Por ejemplo, vamos a tener proteínas de alto valor biológico, como serían las carnes, los pescados, los lácteos y la clara de huevo. O sea que posee todos los aminoácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar y tienen que ser aportados por la alimentación. Y después vamos a tener las de mediano valor biológico y las de bajo valor biológico. Recordemos esto muy importante: un método para mejorar el crecimiento muscular es la distribución de las proteínas a lo largo del día, no en una sola comida, sino en las raciones que vaya a comer el paciente. Bueno, los hidratos de carbono se sugiere entre 135 a 245 gramos por día. Las dietas bajas en carbohidratos no están recomendadas. Eh, los carbohidratos de la dieta deben provenir, perdón, principalmente de alimentos como granos integrales, frutas, vegetales, lácteos descremados. Siempre considerar la calidad de este hidrato de carbono y la cantidad. Para nuestros pacientes, el índice glucémico provee un beneficio adicional en el manejo alimentario de la dieta. El conteo de carbohidratos también son herramientas útiles para ayudar a los adultos mayores a controlar sus niveles de glucosa en sangre, especialmente en aquellos con diabetes. Eh, ah, por ahí, en un adulto mayor, quizás podemos también brindarle el método del plato, el método de la mano, para saber las porciones y cantidad de hidratos de carbono.
Con respecto a las dietas restrictivas, la restricción de hidratos de carbono no es necesaria porque no produce una mayor pérdida de peso a largo plazo y puede promover a una ingesta restringida de alimentos tan importantes como serían las frutas y las verduras, fuente de vitaminas y minerales, y esto puede traer una carencia si no está consumiendo la cantidad adecuada. Las dietas, la producción de cuerpos cetogénicos con dietas muy bajas en carbohidratos, como sería la dieta cetogénico, puede promover a un aumento de la micción y deshidratación y un desequilibrio electrolítico, por lo tanto, no están indicadas en el adulto mayor que está tomando semaglutide. Las grasas, bueno, las grasas dietéticas son importantes para facilitar la absorción de vitaminas liposolubles. No las podemos sacar de la dieta, especialmente la A, la D, la E y la K. Son las vitaminas las liposolubles. Bueno, ¿qué se debe garantizar? Bueno, priorizar la ingesta de alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Eh, Vamos a tener como ácidos grasos insaturados, los monoinsaturados, cuyo principal exponente es el omega 9, con todos los beneficios que produce el aceite de oliva, las aceitunas, las paltas, las frutas secas. Y dentro de los poliinsaturados vamos a tener los omega 3, que los omegas 3 se van a dividir en los que son de origen vegetal, como serían las semillas de lino, las de chía, aceites, sojas, nueces, avellanas, y de origen marino, salmón, caballa y sardina. Y el omega 6, los frutos secos, semillas, aceites vegetales. Y restringir en un 7% del valor calórico total las grasas saturadas, como serían las grasas animales, manteca, crema de leche, vísceras, fiambres, las grasas trans, que son aceites vegetales hidrogenados presentes en las margarinas, en las galletitas surtidas, en los productos de pastelerías. Evitar siempre los alimentos fritos y ricos en grasas para disminuir los efectos secundarios gastrointestinales asociados con el semaglutide. Bueno, la fibra no puede faltar, sería la dosis recomendada 30 gramos por día. La fibra soluble vamos a tener la avena arrollada, cuyo principal exponente es el salvado de avena, que tiene la capacidad de retener agua y favorecer a un retraso en la absorción de nutrientes, por lo que es muy beneficiosa para tratar dislipidemias y diabetes. Brinda saciedad, disminuye el colesterol y por lo tanto disminuye las enfermedades cardiovasculares. Y la insoluble, que sería el salvado de trigo y algunas cereales integrales, que permanece prácticamente sin cambios durante la digestión. Como puede absorber agua, aumenta el volumen, estimula la motilidad intestinal y mejora el funcionamiento. Por supuesto, está indicado para la constipación y estreñimiento. Y después tenemos los almidones resistentes, que se forman cuando los alimentos ricos en almidón, como pueden ser el arroz frío, presente en un sushi, o la papa, por ejemplo, presente en una ensalada de papa o en una pasta que se coma tipo ensalada, combinada con otros vegetales, este almidón no es digerido por las enzimas del intestino delgado y pasa intacto al intestino grueso, donde ahí es fermentado por las bacterias intestinales, ayudando a mantener un equilibrio saludable en la microbiota intestinal. Esto que hace que no aumente la glucemia rápidamente, bruscamente. Por eso se llaman almidones resistentes. La buena fuente de fibra dietética y una ingesta adecuada se asocia con menor riesgo cardiovascular y es importante para la salud gastrointestinal. Bueno, la hidratación. Datos recientes sugieren que la medicación puede reducir la sed y la ingesta de líquidos en el adulto mayor. Por lo tanto, debemos favorecer la ingestión regular de líquidos, agua, caldos, jugos, leche, gelatinas, etc.
ofreciéndoles regularmente líquidos a lo largo del día, administrar a una temperatura adecuada, ni muy caliente ni helado, de manera que el adulto mayor lo pueda tomar con regularidad, utilizar técnicas si es necesario, sorbetes, piperos, incorporar alimentos ricos en agua, como son las verduras y las frutas, y estar muy atentos en cuadros diarreicos, o vómitos, etcétera, y mucha atención en personas con dependencia. Bueno, micronutrientes, el riesgo de desarrollar una deficiencia de micronutrientes va a ser menor en personas que han tenido un monitoreo nutricional adecuado. En este estudio se documentó la suplementación de un multivitamínico completo se ha asociado con un menor riesgo de deficiencias nutricionales, en particular en aquellos pacientes con obesidad sarcopénica. Es frecuente que los pacientes con obesidad y cirugía bariátrica presenten deficiencias de micronutrientes. Entre ellos sería la vitamina D, la vitamina B12, el calcio y el hierro como los más referenciales. Las directrices recomiendan que una mayor ingesta de fuentes alimentarias de estos nutrientes que están presentes en las verduras, en las frutas, en los lácteos bajos, en los lácteos descremados, ¿no? También usar las alternativas de los lácteos fortificados. Acá vemos en la diapositiva cómo se cubren los requerimientos, las fuentes de vitamina D, las fuentes de vitamina B12, calcio, hierro, y cómo podemos obtener el requerimiento diario. Bueno, como conclusión, la obesidad, bueno, la evaluación y la intervención nutricional y el monitoreo continuo facilitan la identificación y el manejo de factores de riesgo nutricional. Esos son puntos muy importantes para este paciente con semaglutide. Los adultos mayores pueden ser más sensibles a los efectos secundarios, que incluyen pérdida de masa muscular y reducción de la densidad ósea. Por eso debemos garantizar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D para favorecer la salud ósea y ejercicios de fuerza. Los ensayos clínicos muestran que reduce eficazmente el azúcar en sangre en adultos mayores, pero pueden experimentar estos efectos secundarios y estos riesgos nutricionales que hemos hablado. Las recomendaciones nutricionales para el adulto mayor tratados con semaglutide aún son limitadas. Bueno, para finalizar, somos agentes de cambio y facilitadores. Los pacientes nos necesitan para entender qué hacer y cómo hacer este plan alimentario. Debemos promover cambios de conducta a través de una combinación de estrategias educativas, comunicacionales, para lograr cambios saludables y duraderos, no para este momento. Cambios saludables y duraderos en su estilo de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, abrimos espacio a preguntas, dudas que haya. Ahí por el YouTube voy transmitiéndoles algunas preguntas que hay presentes. La primera pregunta que traía Nabila Carolina Brem es si existe alguna alternativa, y es justo para Liliana que la tenemos aquí, es si existe alguna dieta alternativa a la mediterránea o alguna recomendación más acorde a las condiciones económicas geriátricas argentinas. Y después otra pregunta para Sandra, que justo la hacía yo y me pidió el doctor Nemirovsky que ayude a coordinar aquí, es respecto a esto que traías respecto a la isquemia óptica y semaglutide con los pacientes que tienen retinopatía, este antecedente de retinopatía que podemos encontrar, y Vanessa Peruchin, que también trae esto respecto a la asociación entre suicidio y el uso, si podrías explayarte un poco más, Sandra, al respecto. Por ahora son estas las preguntas que tenemos y vamos a ir leyendo las preguntas que queden pendientes.
Bien, ¿respondo yo primero? Como ustedes quieran. Bien. Bueno, con respecto a neuritis óptica anterior de no arterítica, isquémica no arterítica. Fueron, como dije, solo 2 casos en personas mayores de 65 años. Una era obesa, hipertensa y diabética, y la otra persona era obesa e hipertensa. En realidad, no se sabe exactamente cuál es la causa por la cual se produce una defenestración del nervio óptico, pero sí se sabe que esta enfermedad es una enfermedad muy grave porque produce ceguera en forma súbita, y no hay en este momento tratamiento adecuado para realizar para ese problema. En cuanto a la retinopatía, se están haciendo estudios porque la mayoría de los pacientes, al lograr controlar la hemoglobina glicosilada, disminuye la retinopatía, pero también se ha visto casos en los cuales se aceleró el proceso de retinopatía, por lo cual no hay estudios claros al respecto y está todavía realizándose estas investigaciones. La recomendación actual es que el paciente diabético mayor de 65 años, obeso, hipertenso, con enfermedad cardiovascular que necesita bajar de peso sí o sí, podemos darle semaglutide, pero con controles periódicos, clínicos y de equipo multidisciplinario y controles con el oftalmólogo. El oftalmólogo es muy importante y no hacerle el chequeo una vez al año, sino que tener un seguimiento mucho más estrecho. Las guías recomiendan que sea visto hacerle el fondo de ojo cada 3 meses o cada 6 meses. Pero es importante que haya un seguimiento más estricto. Ahora, con respecto a intentos de suicidio. Eso es un estudio que se ha hecho en pacientes jóvenes, que ahí ya no es que sean diabéticos, ni tengan las características de los pacientes que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que se hizo un estudio en pacientes obesos en Estados Unidos que consumían medicación psiquiátrica. Hay algunos medicamentos con los cuales se ha hecho, digamos, el estudio. Y lo que se observó que aumentaban los intentos de suicidio, por lo cual se recomienda que el uso de semaglutide en este tipo de pacientes sea estrictamente evaluado por el endocrinólogo, por el psiquiatra y el psicólogo. Y ante el menor signo sintomatología que el paciente manifieste esa ideación suicida, suspender la medicación. Por lo tanto, o sea, no hay un estudio en concreto todavía realizado, pero sí se observó con, no recuerdo en este momento el nombre de los medicamentos psiquiátricos que se usaba, porque todos sabemos que las medicaciones psiquiátricas tienden a aumentar de peso. Pero vuelvo a repetir, estos estudios no están hechos en pacientes adultos mayores, están hechos en gente joven. Estoy hablando de 18 años en adelante que utilizan medicación psiquiátrica. Y se observó esto, es una observación. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado en el uso. O sea, yo personalmente a un paciente mayor de 65 años
con trastornos, ¿no es cierto?, depresivos, y la verdad que no lo recomendaría. Creo que para mí eran las dos preguntas, ¿verdad, Lucas? ¿Hay otro Así más? es, clarísimo. Había una pregunta para Liliana y agrego algo más que me parece que surgía acá. ¿Qué se refieren convocados de alta calidad? Bien, Y después perfecto. otra pregunta del doctor Manzotti que después de tu respuesta. La primera pregunta era cómo adaptar la dieta mediterránea a nuestro país, a nuestra... Era esa, ¿no? Sí. Bueno, la dieta mediterránea es un patrón dietético que lo podemos adaptar perfectamente a lo nuestro con nuestros productos. Por ejemplo, nosotros acá en Mendoza no tenemos acceso al pescado, entonces a pescado fresco como tienen ustedes en Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí hacemos una adaptación con otros alimentos ricos en omega, como podrían ser los frutos secos o que es de nuestra provincia, como podrían ser las semillas. Esas adaptaciones podemos ir haciendo, que es lo que nos plantea la dieta mediterránea, que se basa en mariscos, en pescados, en frutas y verduras, en esa sí tenemos acceso, pero no en los otros. En eso lo podemos ir adaptando, este patrón dietético de la dieta mediterránea. En un plan alimentario que conste, que tenga frutas, verduras, proteínas, que sean provistas de la carne, del pollo, del pescado, del cerdo. De esa manera podemos adaptar esta dieta. Y los bocados de alta densidad proteica se refiere a porciones pequeñas de alimentos eh, con gran contenido de nutrientes. Por ejemplo, algo que podemos utilizar y lo hacemos en el hospital donde yo trabajo. Sería un bocado de alto contenido nutricional, sería por ejemplo una crema pastelera. ¿M? Una crema pastelera que lleva lácteo, lleva leche y lleva huevo. Dos alimentos de alto valor, con proteínas de alto valor biológico. Y también va a tener maicena en menos cantidad, perdón, almidón de maíz en menos cantidad y edulcorante como para dar un gusto o alguna, alguna esencia. Pero eso sería un ejemplo. También puede ser otro ejemplo un omelette. Un omelette que es huevo y queso, dos proteínas de alto valor biológico. Em, Otro ejemplo puede ser un licuado, un batido proteico, al cual un batido proteico le podemos ofrecer al paciente leche, con el agregado de una cucharada de queso untable descremado y media fruta. Otro bocado nutricional también podría ser yogur mezclado con frutos secos. Distintas alternativas. Claramente, todos bocados que a esta hora de la noche vamos todos teniendo hambre, claramente. Estaría Yo hago dos rico. preguntas, una del doctor Manzotti y otra de la doctora Andrea Rodríguez. La pregunta del doctor Manzotti, que felicita y la felicito a ustedes por la enorme y gratificante exposición, es cuáles son las estrategias para disminuir el riesgo de sarcopenia bajo tratamiento con semaglutida. Y para la doctora Sandra, y última pregunta aquí es si te referías respecto al estudio de semaglutida y Alzheimer, si te referiste al estudio BOC. Bueno, la primera era de, repetime, Semaglu- Semaglutide y riesgo de, cómo disminuimos el riesgo de sarcopenia. con la alimentación. A esa se Exactamente. refiere. Ujú. Bien, bueno, primero, digamos, poniendo mucha importancia a la calidad de las proteínas de la dieta, proteínas de alto valor biológico, como hemos estado hablando, y algo muy importante para favorecer el crecimiento de la masa muscular es la distribución de proteínas a lo largo del día. Esto significa que cada alimento debe tener aproximadamente entre 25 a 30 gramos, cada, digamos, cada porción de alimento. Por ejemplo, del desayuno,
un lácteo que puede ir con huevo, o el colación, las colaciones que recién estuvimos hablando, una crema pastelera. En el almuerzo, su porción de carne. Que a veces el adulto mayor, el problema que ocurre es que desayuna unos mates con una tortita, con un pan, y ahí no tenemos la cantidad de proteínas suficientes que necesita para esa ingesta. Ahí hay una mala distribución proteica, y eso no favorece al crecimiento muscular. Por eso es muy importante la distribución de las proteínas a lo largo del día para prevenir sarcopenia. Otra de las cosas, la elección proteica, la elección de los alimentos. Recién hablamos de la importancia de elegir proteínas de alto valor biológico. También la distribución, como dije, y el tema de los ejercicios de resistencia, de fuerza, que no quede simplemente en el tema de la alimentación, sino complementarlo con ejercicios. ¿Otra Eso pregunta? creo que es fundamental, que vayan de la mano Sí. lo nutricional con la actividad física, si no la sarcopenia solo con lo nutricional no alcanza. ¿eh? La actividad física se recomienda al menos 150 minutos semanales con 2 veces hacer ejercicio de resistencia. Sí, sí, sí. Así que obviamente adaptado a la condición del paciente, ¿no? Y hay ejercicios, desde ejercicios de salida al exterior, ejercicios dentro del hogar o ejercicios en silla, ¿eh? Pero el ejercicio de resistencia con pesa es lo único que ha demostrado el beneficio de frenar la reducción de masa muscular que es esperable solo por la edad. O sea, por la edad misma ya perdemos masa muscular. Si encima estamos malnutridos y no hacemos actividad física, la pérdida es más acelerada todavía. Absolutamente. Y queda la pregunta del estudio Bock de si el que te referías es semaglutida y Alzheimer, Sandra. Sí, es el estudio al que me refería, va a terminar en el 2027, pero observacionalmente se está viendo una mejora de la función cognitiva. Obviamente vamos a tener que esperar el estudio, digamos, para ver exactamente a qué se refiere, pero sería un avance muy importante, sobre todo para nuestro grupo etario. Excelente. Bueno, muchas gracias a todas, enormemente agradecidos de parte de la sociedad y a este tema tan importante y de tanta relevancia, la verdad. Muchas gracias y bueno, nos estaremos encontrando el primer jueves del próximo mes para el próximo encuentro de la Sociedad Argentina de Geriatría. Muchas Sí, gracias a nosotros todas. estamos participando en la mesa de fragilidad y Florencia en la actividad del día sábado. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos dado voz al interior. Por favor, es un placer. La geriatría es de toda la Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.